Recibimos en esta oportunidad, en esta entrevista, al presidente de COFE, a Martín Pereira, a quien le doy los buenos días y gracias por compartir estos minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hay varios temas para abordar que tienen que ver con la realidad de nuestro país. Ya iremos en el uno a uno, al menos recorriendo el punto a punto. Pero empezar por lo que ha significado ese rol que desempeña el trabajador público, el funcionario del Estado en un año 2020 que por ahí no se pensaba, por supuesto que iba a ser tan difícil, y después a partir del mes de marzo que aparece la pandemia, se comienzan a complicarse un poco las cosas, pero ¿cómo se evalúa desde COFE todo esto? Bueno, un año atípico en el mundo, no solo en Uruguay, y bueno, nosotros evaluamos y lo que hemos transmitido al Ejecutivo y a la población en general, que muchas veces queremos hacer llegar, es el rol que ha tenido el funcionario público, el funcionario estatal, en lo que tiene que ser mantener los servicios durante la pandemia, no solamente el trabajador de la salud, que se mantiene en primera línea y todavía no sabemos cuándo va a terminar la pandemia, sino el resto de los servicios públicos que se siguieron prestando, la importancia de los trabajadores de migraciones, de aduanas, los controles fronterizos, los propios compañeros del Ministerio de Transporte y Obras Públicas realizando la ampliación del CTI del Hospital de Clínicas por si se desbordaba la situación con la pandemia. Y bueno, son ejemplos que tenemos y que ha demostrado que tener un Estado fuerte realmente ha posicionado a Uruguay en la posición que tiene hoy en día, y ha sido gracias a eso y al empeño que han puesto los trabajadores públicos que se ha salido adelante y que podemos seguir planteando que tenemos una situación controlada en lo que tiene que ver con la pandemia, cuando vemos nuestros vecinos que se disparan los números por todos lados, y bueno, y en Europa está volviendo una segunda ola, entrando el verano, que todos hablábamos de cuando llegara el verano acá, que íbamos a contrapelo de Europa, podría mejorar la situación. Bueno, en Europa está empeorando la situación y la vacuna todavía no es algo que se vea cercano, hay una competencia por quién la consigue primero, pero vemos cómo tienen que suspender los ensayos por las distintas dificultades que están teniendo. Entonces, esto va a durar unos meses más y bueno, el Uruguay debe seguir trabajando de la manera que lo está haciendo para contener la pandemia y también la crisis social que viene de la mano de la crisis sanitaria. Entonces, es un año muy dificultoso y bueno, seguiremos poniendo el hombro a la situación y tratando de que la población vea realmente el trabajo del Estado, que no es solamente lo que tiene que ver en una oficina atendiendo público, sino que en territorio. También en la crisis social el Estado va a jugar un rol fundamental. Tenemos el Ministerio de Vivienda, que a través de él se puede, a través de la construcción de viviendas, generar jornales en el trabajo de la vivienda, pero también todo lo que lleva la industria de la construcción, dando trabajo en las barracas, en las comidas que están cerca de las obras, en los almacenes. Hay muchas aristas que el propio Estado puede ser el locomotor de esta recuperación de la crisis social. Ahora, en cuanto a cómo se ha posicionado y escuchando lo que tú estabas comentando y exponiendo, ir directamente al trabajo que ha hecho el gobierno en el medio de la pandemia, ¿cómo se ha observado ese rol desde COFE en sí? Bueno, lo que tiene que ver en materia sanitaria, compartimos muchas de las decisiones tomadas por el gobierno, y muchas de esas fueron trabajadas tanto con la Federación de Salud Pública como con la FUS. Después, en lo que tiene que ver estrictamente lo presupuestal, ya ahí tenemos diferencias con el gobierno. Nosotros rechazamos lo que es la pauta salarial planteada por el gobierno porque condena a los trabajadores públicos a tener una pérdida salarial, y el propio gobierno, la coalición, se había comprometido a que esto no iba a ser de esta manera, y así lo habíamos conversado en las distintas reuniones que tuvo COFE con el propio presidente de la República. El tema de los contratos dentro del Estado es una preocupación. Hemos logrado que casi no se cortaran fuentes laborales dentro del Estado, pero las estiramos hasta diciembre, y en diciembre vamos a tener una preocupación grande porque hay cerca de 4.000 contratos dentro del Estado que
que hay que estar discutiendo, y hay áreas como el nuevo Ministerio de Medio Ambiente que se creó, que todos sus funcionarios que han pasado del Ministerio de Vivienda el 90% son contratados. Entonces, se crean nuevas estructuras con contratos que venían de una anterior estructura y no hay un avance en lo que está escrito en el presupuesto de que tenga una solución cercana de esa manera. Nosotros le hemos planteado tanto al Ministerio de Trabajo como al presidente de que hay que estudiar organismo por organismo y no de la manera que está el decreto al barrer en el cual se cortan las vacantes y se cortan los gastos de funcionamiento. Un ejemplo claro, que en los próximos 18 meses el Ministerio de Ganadería tiene el 53% de su plantilla que se va a jubilar, o se tercerizan los servicios con un costo mayor para el Estado y precarización laboral para los trabajadores, o no se van a poder prestar esos servicios que brinda el Ministerio de Ganadería, y no por el Ministerio de Ganadería en sí, sino la importancia que tiene el estatus sanitario que tiene la cadena cárnica uruguaya, que nos permite llegar a varios puntos del mundo en los cuales antes no se podía entrar, y bueno, esos controles son fundamentales para el trabajo de miles de uruguayos y el estatus que tenga Uruguay fuera del país, que sea el gobierno que sea, eso hay que defenderlo porque es lo que le da trabajo localmente y nos mantiene en un punto de calidad Uruguay que por cantidad o por mercado interno no podría competir, pero sí por su calidad y por su estatus sanitario. Nos pasa con la pandemia, nos pasa con este ejemplo de lo que tiene que ver la carne, y bueno, la excelencia donde tiene que pelear Uruguay, y creo que es deber del Estado mantenerla y no, y no de esta manera donde o se va a tercerizar y eso genera un peligro también para el estatus sanitario más allá de lo laboral, o realmente no sabemos cómo se van a controlar, y así en varias áreas del Estado que podrían estar en una situación similar. Tú mencionabas recién el tema de los contratos. Por ahí lo más sonado de las últimas semanas, incluso esto ha llevado a unas cuantas movilizaciones. Hablo concretamente de la realidad a nivel del Ministerio de Desarrollo Social. Esto se da solamente en el MIDES, se da en todos los órdenes. ¿Y cómo cae esa opinión del gobierno, para COFE, pregunto, por supuesto, cuando se habla de que hay que redireccionar la gestión y que hay que invertir de mejor forma o mejor manera a la hora de pensar en el futuro del país? Nosotros compartimos que tiene que haber una mejor gestión. Parte de la denuncia de COFE y de los sindicatos de COFE ha sido la mala gestión y donde se podrían generar ahorros para beneficio tanto del usuario como de los trabajadores. Ahora, que estén 4 meses sin cobrar los trabajadores, no es solo del MIDES, pasó en Presidencia, pasó en Ganadería, está pasando. Siempre había una demora en la gestión de esta renovación de estos contratos de 1 mes y medio, 2 como mucho. Van 4 meses que siguen bancando su trabajo desde su propio bolsillo porque no han cobrado nada. Cuando decimos que no cobraron es que no cobran ni para el transporte, ni para ir a trabajar, ni nada, 0 pesos. Y eso es una dificultad que estamos denunciando, y a través de la denuncia y las conversaciones con el Poder Ejecutivo ha podido ir solucionando pues, muy lentamente, pero todavía hay funcionarios que no han cobrado en el MIDES y en el resto de reparticiones del Poder Ejecutivo. Entonces creemos que es una dificultad, creemos que no se puede borrón y cuenta nueva, siempre tiene que haber una historia institucional porque no cambia el país cada 5 años, sino que cambian los gobernantes y los ejecutores de las políticas públicas, pero por eso muchas veces cuando la discusión en el Parlamento entra en el barro, como decimos, creemos que hay que levantar un poco más la mirada porque lo que se está legislando son políticas públicas que después los trabajadores tenemos que aplicar, y el borrón y cuenta nueva nunca le sirve ni al usuario, que es la población en general, la destinataria, ni a los trabajadores porque no hay una continuidad laboral en lo que son las grandes ideas. Cada uno tiene la forma de aplicarla distinto y por eso hay elecciones y cambio de gobierno o no, como se da en Uruguay, pero no puede ser un borrón y cuenta nueva que todo esté mal o que todo esté bien, sino que hay que buscar políticas públicas y consenso entre los partidos políticos. ¿Y se ha buscado en este sentido un camino del medio? Hablo sobre el tema de los contratos, seguramente algunos que se dan a término. ¿Por dónde pasa la solución? ¿Qué respuesta se ha recibido parte del gobierno?
Claro, el problema es que los contratos muchas veces de estos son a término o distintos programas. El problema es que los programas se han ido reeditando o transformando cuando hay trabajadores que tienen 10, 11 años trabajando en el Estado a través de esos programas. En realidad, lo que nosotros planteamos es que hay que estudiar cuáles son realmente tareas permanentes. En el Ministerio de Ambiente claramente son tareas permanentes porque eran secciones enteras del Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente cuando estaban juntos que se mudaron y son el pilar fundamental del ministerio. Entonces, no pueden ser contratados por funciones o hasta la propia jefatura, muchas veces eran contratos. Entonces, se está rompiendo una cadena ahí del trabajo permanente a funcionarios permanentes. Muchas veces cuando se habla bajar el costo del Estado y plantean que no haya más funcionarios del Estado, estos contratos salen más para el Estado y las tercerizaciones salen mucho más porque tienen la ganancia que se lleva el empresario. Entonces, creo que hay que dar una discusión franca de cuáles son tareas permanentes y sí es válido los contratos cuando es por un programa específico, pero que tiene una terminación de tal fecha a tal fecha y después el contrato no debería continuar. El problema es que ante la falta de funcionarios y los gobiernos que no se animan a dar la discusión de cuáles deben ser puestos permanentes, se termina por la vía de los contratos, extendiendo contratos por más de 10 años que se le inventa un programa para que pueda seguir vinculado porque es el jefe de la sección y que mantiene a un área importante de un ministerio. Entonces, realmente hay que dar esa discusión franca y no para la tribuna de que se aumentan los presupuestados o no, sino que realmente esa tarea es permanente y hace 10 años vino contratado realizándola con un costo mayor para el Estado. No quiero perderme el tema vinculado a la ley de urgente consideración y a lo que se ha hablado en estas últimas semanas, si se recolectan firmas o no para buscar un eventual referéndum que ayude a derogar la LUC. ¿Cómo se avanza en este sentido y en cuanto a adhesión también? Bueno, estamos a través del PCNT en conversaciones con distintas organizaciones. En este momento está a punto de comenzar una reunión con FUCBAN, hubo una reunión con el Frente Amplio, se le solicitó reuniones a todos los partidos políticos con representación parlamentaria para comenzar y es parte de la legitimidad que tiene Uruguay y la democracia plena que vivimos, que unos pueden estar a favor de una ley, otros en contra y tratar de que la voluntad popular sea quien firme y después posteriormente vote si está de acuerdo o no. Y bueno, es parte de las definiciones que toma cada organización y en ese sentido el PCNT entiende que la LUC es mala en algunos de esos artículos, lo que tiene que ver el derecho a huelga, los piquetes, se sacaron gracias a las conversaciones, negociaciones y movilización del movimiento sindical, lo que era ANCAP, ANTEL, que ya se habían sido defendidas por un referéndum. Y bueno, estamos en esas conversaciones para ver qué artículos son los que van al referéndum y qué artículos no. Bueno, después conversaremos con todo y en la cancha se verá si la población está convencida que la ley de urgente consideración está bien o que ha sido un error del gobierno. Son dentro del marco democrático, hay que jugar en ese sentido y bueno, tantos senadores, diputados del gobierno han planteado que el PCNT está en su legitimidad de ir contra la LUC y ellos están en la legitimidad de defenderla. Entonces, creo que cuando se intenta llevar a otro lado la discusión es un gran error y bueno, la mayoría de los actores públicos que participamos en esto hemos tratado de encauzarla en una discusión de ideas y no a otro terreno que no le hace bien al país. O sea, ¿qué es lo que faltaría a las claras afinar por estas horas para tratar de avanzar en las venideras etapas? Por ahí se teme que se puede pisar ¿Qué en falso y artículos son los eso que se van a se ir al trata de referéndum? Eso es lo evitar. que estamos discutiendo. Sí, claramente, la pérdida de no llegar a las firmas o perder el referéndum es una victoria que tendría el gobierno y el gobierno también lo piensa de esa manera. Entonces hay que dar los pasos muy medidos y tener toda la estructura del movimiento sindical y las organizaciones sociales que se vayan sumando para dar una pelea en lo que es juntar la firma, llegar a todo el país, porque esto hay que pensarlo a nivel nacional y no con la cabeza centralista que tiene Uruguay, de que todo sucede en Montevideo, sino que hay que ir a conversar al interior del país, hay que reforzar a los compañeros
hacen la tarea sindical en el interior del país para tratar de convencer a la gente y discutir con la gente. En la discusión ya es un proceso que le hace bien al Uruguay. Después verá a quién apoya la población, pero en el proceso de juntado de firmas y en el caso de llegar a las firmas y ir a la votación, cada uno pondrá sus ideas y el Uruguay se saldrá fortalecido. Martín Pereira, presidente de COFE, muchas gracias por compartir estos minutos con 220.1. Nos faltará oportunidad de hablar sobre otros temas y por supuesto que seguimos con muchísima atención a cómo evoluciona cada uno de los asuntos que forman parte de la realidad de nuestro país. Pero me imagino que ustedes también están esperando que pase este 2020, que se puede considerar un año también para el olvido, más allá de la experiencia que deja, pero no hay que desconocer lo que ha pasado, ¿no?, con motivo de la pandemia. Sí, realmente ha sido un año muy jodido, tanto ahora conocemos un poco más y tenemos las herramientas de protección en lo que es la salud para poder atender, pero los primeros meses eran incertidumbres generales para todos los trabajadores de la salud, para todo el pueblo uruguayo en general, pero nos llegaban los mismos videos que nos llegan a todo el mundo, nos llegaban las mismas repercusiones y detrás de cada trabajador de la salud hay una familia que también hay que cuidar y por eso la preocupación y nerviosismo que tenía el personal de la salud. Hoy ya lo tenemos como más asumido y es parte de nuestra tarea, pero realmente se pasaron tiempos difíciles y bueno, y supimos estar de cada trabajador en cada departamento, en cada localidad, supo brindar la atención a la población y bueno, quedó demostrado de que hay que apostar a la salud pública y nosotros desde el COFE y la Federación apostamos a que sea el mejor prestador y no que se tenga como se pensaba en alguna época, que era salud pública para los pobres y el sector privado para el resto de la población. Acá queremos tener la mejor calidad de atención en todo el país para los afiliados a salud pública.